Cuando a finales de 1800, en los suburbios de Chicago, las mejores casas mantenían el auge del estilo victoriano y toda la solidez se afianzaba en forma vertical, Frank Lloyd Wright introdujo el estilo de la pradera. Este arquitecto concibió la construcción de una casa como una obra de arte en sí misma, valorando la horizontalidad en lugar de la altura e integrándola íntimamente al terreno y al entorno del que formaba parte. Fue uno de los principales promotores de la arquitectura orgánica, que busca la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Wright entra a los 18 años en el estudio de Adler y Suleiman en 1887 en la ciudad de Chicago, mientras se está realizando el proyecto del auditorium de esta ciudad, y colabora en este estudio hasta 1893. Al mismo tiempo comienza a proyectar por su cuenta y en 1893 inaugura su estudio particular en Chicago. Comienza así la más extraordinaria carrera realizada por un arquitecto de nuestro tiempo. Muere a los 90 años en 1959, habiendo realizado numerosos proyectos, y su influencia alcanza por lo menos a 3 generaciones de arquitectos. Desde sus comienzos, él ambiciona crear una arquitectura nueva, independiente de los estilos tradicionales y en relación con la vida moderna, y logra desarrollar una arquitectura libre de todo conformismo o sistema de normas, independiente de cualquier imposición externa, de cualquier parte que venga, independiente de todo clasismo, viejo o nuevo, y de cualquier devoción por los clásicos greco-romanos. La primera etapa de las actividades de Wright hasta 1910 incluye numerosas casas de vivienda unifamiliar, las consabidas prairie houses o casas de pradera. Una de sus primeras creaciones fue la casa Winslow de 1893 en los suburbios de Chicago, la primera de la famosa serie de viviendas de pradera. Se trata de casas unifamiliares fuertemente integradas en su entorno. Las cubiertas sobresalen considerablemente de las fachadas y las ventanas forman una secuencia continua, horizontal. El núcleo central de las viviendas lo constituye una gran chimenea, alrededor de la cual se disponen las estancias. Su estilo se ha diferenciado mucho del de las casas victorianas tan populares en su tiempo. Otro de sus obras importantes es la casa de Willits, realizada entre 1902 y 1903. Es la primera casa que Wright realiza al verdadero estilo Paris, como culminación del periodo de experimentación en que el arquitecto participa en los años anteriores. También la arquitectura del jardín estaba en función del edificio, con el fin de proporcionar una impresión de unidad. Veamos ahora la casa Robbie de 1908 en Chicago.
La Casa Robbie fue una de sus primeras obras de madurez, un diseño realmente integrado al entorno natural. Las cubiertas a cuatro aguas son tan planas que casi desaparecen. La chimenea se ha convertido en el núcleo espacial y visual de la casa. Desde la calle no se aprecia entrada alguna. Al contrario, la casa parece protegerse de la calle en actitud casi defensiva, al tiempo que el proyecto enfatiza su linealidad. En estas primeras obras, Bright va experimentando más y más con el mobiliario, diseñado por él mismo, pues para su consternación comprobaba que sus clientes, una vez acabada la casa, se trasladaban con sus muebles antiguos. Utilizando estanterías fijas, asientos, aparadores, armarios empotrados, etc., se aseguraba que al menos el mobiliario básico quedaba en consonancia con la concepción general. Influenciado por un viaje a Italia, diseña su propia casa en Spring Green llamada Taliesin. Taliesin 1, porque después hubo otras dos. Esto es en Wisconsin, hacia 1911. Emplazada en lo alto de una amplia colina, con mucho espacio para expandirse. Según Bright, la casa no estaba sobre la colina, sino que nacía de ella. No se trataba solo de una casa, sino de una hacienda, además de la casa, una granja, estudio, taller y residencia familiar. La casa es baja y de líneas horizontales, con cubiertas a cuatro aguas. Los muros son de mampostería de piedra desbastada con tosquedad y dispuesta en hiladas horizontales muy marcadas. El complejo actual no corresponde exactamente al plano original, porque fue destruido trágicamente y reconstruido un par de veces. Primero, porque un empleado descontento prendiera fuego a las viviendas y asesinara a Mama Borwick, la pareja sentimental de Bright, y a otras 6 personas. La casa fue reconstruida en 1914 y luego de un incendio causado por problemas eléctricos que destruyó las viviendas en abril de 1925, de nuevo fue reconstruida con algunos cambios. Después de que Bright se recuperara de esa tragedia, comenzó a trabajar en la reconstrucción de Taliesin y así lucía lo que se conoce como Taliesin 2, pues, que es la reconstrucción de la 1, en 1915. Aquí ven una fotografía del complejo que era bastante parecido al edificio original. En 1937 diseña y construye el complejo Taliesin West, casa, finca y estudio, actualmente propiedad de su fundación. Se encuentra parcialmente bajo tierra. La cubierta deja entrar luz al interior. Su estructura está hecha de piedra local con arena del desierto. Es uno de los lugares donde sintetiza todas sus aportaciones a la arquitectura, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes del organicismo, ¿no? Esta arquitectura orgánica o organicismo arquitectónico, que es una filosofía, como ya se los había dicho antes, de arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humana y el mundo natural.
Fijó definitivamente su estudio y residencia en la finca que construyó a tal efecto en pleno desierto de Phoenix, que es la que estamos hablando, Taliesin West, 1938 hasta 1959 cuando muere. Aquí logró la integración absoluta del edificio en el paisaje. Durante los años 1915 a 1922, Bright trabajó junto al arquitecto racionalista checo, nacionalizado estadounidense, Anthony Raymond, en el proyecto del Hotel Imperial de Tokio, en Japón, por supuesto. El programa del nuevo hotel incluía unas 300 habitaciones de huéspedes, comedores públicos y privados, salas de recepciones, galerías, terrazas, cabaret, auditorium para 1000 personas, salón de banquetes, librería y hasta una plataforma al aire libre para tomar té. El Hotel Imperial fue el encargo más complejo y desafiante de su vida y requirió gran parte de sus energías. Para este proyecto, Wright desarrolló un nuevo método de construcción resistente a los terremotos, que consistía en colocar sus cimientos en soportes basculantes hidráulicos, cuya eficacia se vio comprobada tras permanecer intacto después del terremoto que devastó la ciudad en 1923. Este hotel, lamentablemente, fue demolido en los años 60. Esta es una de las obras más representativas de Bright, La Casa de la Cascada. Sigue los principios de arquitectura orgánica enfatizados por el arquitecto en su escuela y estudio Taliesin. Básicamente consiste en integrar en una unidad los factores ambientales del lugar, uso y función, materiales nativos, el proceso de construcción y el ser humano o cliente. La Casa de la Cascada de 1936 es una afirmación espectacular de las posibilidades del hormigón armado, expresadas mediante un triple juego de terrazas en voladizo que flotan sobre una espectacular cascada, el lugar preferido de Kaufman, los dueños de esta casa. En el interior, el centro de la casa es la chimenea, como de costumbre. Es de piedra, construida directamente sobre el lecho de pizarra negra. Los Kaufman querían una casa con vista a la cascada, pero Bright, manteniendo firmemente su idea central del proyecto, construyó una casa sobre la cascada misma y la integró magistralmente en ese accidente natural. Ante la sorpresa de Kaufman, que esperaba que colocase la casa junto a la cascada y no sobre ella, Bright le contestó: quiero que vivan con la cascada, no solo que la miren, sino que se convierta en parte integral de sus vidas. La residencia Kaufman fue diseñada y construida entre 1936 y 1939 sobre una cascada del río Bear Run en el estado de Pensilvania. Se convirtió en la obra maestra de Bright, así como uno de los hitos principales de la arquitectura del siglo XX. Hoy funciona como un museo. Vista del interior de la sala de estar. Vean cómo cambia el entorno de la Casa de la Cascada en el transcurso de un año.
Los impresionantes cambios del entorno durante el año evidencian la búsqueda de Bright por conseguir una importante armonía con la naturaleza y una fluida relación entre los espacios interiores y exteriores. La Torre Price es uno de los 3 proyectos que Bright realizó en Oklahoma. La metáfora central del rascacielos de la pradera es un árbol cuyo tronco está representado por el sólido núcleo central de servicios del edificio. Las ramas, los pisos de hormigón emboladizo que sobresalen del centro, permitiéndose disminuir su espesor hasta un mínimo de 3 pulgadas. Los 67 metros de altura de la torre se dividen en 19 plantas. Uno de los cuadrantes, el suroeste, fue destinado a departamentos de doble altura y los 3 restantes a oficinas. En la década de los años 50, y a pesar de su avanzada edad, no duda en continuar experimentando al emplear plantas curvas o circulares para conseguir un espacio único, como se demuestra en el Salomon Guggenheim Museum de Nueva York. Aquí vemos a Bright junto a la maqueta del edificio. Y la construcción del edificio en 1957. El Museo Salomon R. Guggenheim, comúnmente conocido como el Guggenheim, está localizado en la Quinta Avenida, en la esquina de la calle 89, en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York, y es sede de una colección de obras impresionistas y posimpresionistas, de arte moderno temprano y de arte contemporáneo. El edificio está totalmente ocupado por una suave rampa que asciende en espiral y permite que los visitantes admiren las obras de arte de una manera continua, sin interrupciones, y también para ver y ser vistos. La rampa, cuyo diámetro crece a medida que asciende, genera el perfil exterior del museo y contrasta de forma acusada con la geometría rectilínea de las manzanas de Manhattan. Lo más sorprendente del edificio es la rampa, que va ascendiendo tridimensionalmente en un ángulo de 3 grados, en torno a un espacio central iluminado por una cúpula de cristal. De esta forma, los visitantes podían usar el ascensor hasta el último nivel e ir descendiendo cómodamente mediante la rampa, incluso aquellos que requiriesen silla de ruedas, para poder disfrutar del recorrido de este museo. Después de este paseo por la arquitectura de Bright, vamos a abordar el tema de las tendencias contemporáneas en Estados Unidos, Europa y Asia. Pero eso será en el próximo video, porque esto se terminó.